Buenas tardes, Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Estamos en este hermoso día de Shabbat, en una porción más de la Torah. Estamos en la parashá número 20, la parashá Tetzaveh, que traduce ordenarás o mandarás. Estamos a 15 de Adar del 5784 a 24 de febrero del año 2024 secular. La porción de esta parashá es de Shemot 27:20, Éxodo 27:20 a 30:10. Esa es la porción de que pasó esta semana y hoy vamos a hacer el comentario de ella. Bueno, la semana pasada, como vimos, el Eterno ordenó a Moshe que hiciera todo lo que tenía que ver con él. ¿Con qué? Con el Mishkan, con el tabernáculo. ¿Ok? Le dice todo exactamente. Y vimos cómo el Eterno le dice, así como te lo mostré, tienes que hacerlo. No es como tú quieras, como a ti se te antoje, sino como yo te lo estoy mostrando, así lo debes de hacer. Y hoy no es la excepción, pero ahora es con las vestiduras de los Koanim, mal traducido como sacerdotes. Mejor hubiera sido que lo tradujeran como que ella también lo he mencionado. A ver quién da más. No se peleen. Como ministros. Como ministros. Alguien que está ministrando delante de la presencia del Eterno. Bueno, vamos a hacer el breve resumen de esta porción. En esta porción usted leyó relacionado con el aceite para la menorá o candelabro, traducido como candelabro. Y ya después vienen mencionadas las vestiduras de los Kohanim. Se menciona primero el efod, luego el pectoral, luego usted leyó, venía la unión del pectoral con el efod, van unidos. Luego el manto viene mencionado, luego la placa frontal. Acuérdese, esa placa era una placa de oro puro, el cual ¿traía qué? A Adonai. ¿Sale? Entonces primero es el efod, luego es el pectoral, la unión del pectoral con el efod. Luego viene, ¿qué? El manto. Luego viene mencionada la placa frontal, ¿cierto? Y luego la túnica de cuadros y luego el resto de los elementos. Recuerde que los Kohanim usaban 4 elementos y solamente el Kohen Gadol usaba 4 elementos más. La túnica de cuadros y ya los demás elementos era la tiara, en algunas traducciones dice cofia, o más entendible sería el turbante del lino, o sea, el que iba en la cabeza. De hecho, más adelante le dice el Eterno a Moshe que lo tiene que hacer como, ¿para quién? Para los Kohanim. ¿Por qué? Porque primero se menciona como tiara para el Kohen Gadol y ya después se mencionan los turbantes para los Kohanim, luego el cinturón y los pantalones, y en otras versiones dice los calzoncillos, más conocidos ahora como boxer. De alguna manera así estaban, porque dice que terminaban en el muslo. Bueno, más bien eran como los calzoncillos de antes, ¿no? De esos que llegaban casi a la rodilla, ¿no? ¿Se acuerdan de sus abuelitas? ¿Cómo los usaban a la rodilla o los abuelitos? Bueno, pues así eran de esa manera. ¿Por qué? Porque tenía que haber una reverencia ante el Eterno. Además, recuerden que cuando subían a ministrar a los sacrificios, tenían que subir unas gradas y entonces la gente estaba en la parte de abajo. En ese tiempo no usaban ropa interior, pero ellos sí tenían que usar ropa interior por esa misma
situación. Bueno, eso es lo que vimos leímos referente a la vestidura de los Kohanim. Luego viene la consagración, por supuesto, de los Kohanim, que es primeramente a Aarón y sus hijos, ¿sale? Más adelante 2 de ellos por no hacer lo que el Eterno, o por hacer de más también. Por eso dice el Eterno, lo harás conforme yo te lo mostré. O sea, vamos a hacerlo conforme el Eterno quiere, no conforme nosotros querramos. Luego viene la ofrenda por expiación. Luego viene mencionada la ofrenda por la consagración, obviamente, de los Kohanim. Luego la presentación de las ofrendas. Luego viene mencionada las ofrendas diarias. El altar del saumerio. Acuérdense que prendían el incienso. La Iglesia Católica tiene también su de ese incensario. Obviamente la Iglesia tradicional es la copia, o quiere ser la copia de lo que hacían antes los israelitas, los sacerdotes israelitas. Pero ese sacerdocio no puede ser llevado a cabo. Y si pudiera ser llevado a cabo, tendrían que ser ¿qué? Levitas. No ningún argentino como el que está ahorita, no ningún polaco, no ningún español, no, alguien de Israel, directamente de la tribu de Leví, ¿sale? Y ellos eran los que tenían que ministrar. Ese sacerdocio que tienen ahorita, hay un cura que está medio loco, que se apellida Toro y que dice que él es sacerdote del Dios Altísimo, así dice, fíjense la frase que se lleva y va y da la cita de Hebreos donde dice, eres sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. ¿A quién se está refiriendo? A Yeshua. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el sacerdocio era levítico. Y Yeshua, ¿de dónde venía? ¿De qué tribu venía? Porque en ese tiempo el que daba la tribu era por el papá. Ahora ya los judíos, dentro de sus reglas, ellos ya le cambiaron. Si la mujer es judía, ya la persona, el ascendiente es judío. Pero la Biblia no, la Biblia nos dice que por el papá viene la tribu, ¿cierto? Entonces, ¿a qué le vamos a hacer caso? ¿A la Biblia o le vamos a hacer caso a lo que los hombres establecieron? Lo que dice la palabra del Eterno. Entonces, él tenía que venir de la línea de David, para que él pueda ser después rey. Rey. Así por el orden que viene su padre David, Salomón, ¿cómo se llama el que sigue? ¿Se me fue el nombre? Roboam. Y así hasta que llegó a, de alguna manera, ya no por orden o por línea de reyes, pero de alguna manera sí tenía que venir por la línea de Judá, ¿cierto? Pero, ojo, su mamá era de Leví, ¿eh? Es un dato muy, muy importante y que casi nadie lo menciona. Yeshua tenía sangre de Judá y también tenía sangre de David. Miriam dice que era familiar o parienta de Elisheba, de Elizabeth, esposa de el sacerdote Zacarías. Ojo, entonces su familia tenía sangre levita. Miriam no era judía. Algunos dicen, es que era judía. Bueno, se les mencionaba o se les decía así, judíos. Y acuérdense que habían uno que otro de tribus que de alguna manera estaban dentro de los judíos. No todas las tribus así completas como el Eterno las formó, porque ya después de que fueron cautivos en Asiria, ya no regresaron o no se formaron las tribus. Algunos dicen ahorita, no, es que allá en ciertas provincias, allá en África, en India, hay una tribu así, que venía de esta tribu. No, fueron esparcidas en todo el mundo. Y aún así, que fuera 1, 2,
3 tribus, las que pudieran estar representadas ahí, no están todas. Por eso nosotros somos Israel. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El Eterno se encargó de que fuera la sangre de Abraham en todo el mundo, y de ahí a todos nos va a juntar. No quiero decir que gente que no tenga sangre de alguna tribu de Israel no pertenece, pero sí de sangre y espiritualmente somos del linaje de Abraham. Linaje, porque la palabra linaje griega que aparece en el Brit Hadashah se está refiriendo, esa palabra linaje se está refiriendo a sangre, así como la palabra cera, simiente, semen, semilla, ¿sale? Entonces, bueno, también al final es la ofrenda del sahumerio. ¿Se acuerdan? El incienso que se utilizaba para ministrar. Bueno, eso es lo que vimos a grandes rasgos en la parashá. Un breve resumen de lo que vimos. Pero lo curioso, bueno, no es curioso, no hay nada casual en la escritura. Todo el Eterno lo tiene perfecto, porque Él es perfecto. Entonces, ¿por qué no aparece? No sé si usted ahorita que leyó toda la parashá se dio cuenta, ¿por qué no aparece mencionado Moshe? Desde que Moshe nació, en toda la Torah, o bueno, sí, se supone que Moshe escribió desde Bereshit hasta Devarim, desde Génesis hasta Deuteronomio, pero lo que es la Torah o el Pentateuco en el cristianismo sí lo conocen. ¿Por qué desde que nació, a partir de Shemot, o que él mismo menciona o escribe que él nació y todo, por qué aparece en todas las parashot y en esta en especial no aparece su nombre? ¿Cómo inicia esta parashá? 28, no, perdón, 27, 20, ¿cómo aparece? Ordenarás a los israelitas. Cuando el Eterno, en todas las parashot, ¿cómo decía? Y el Eterno dijo a Moshe. O sea, venía mencionado su nombre, ¿no? Algo. Por ejemplo, a ver, aquí tengo... aquí está el capítulo 24. La parashá. Entonces, Elohim dijo a Moshe. ¿Sí? Ahí viene mencionado el nombre de Moshe. El 25 también. Y Adonai habló a Moshe. Y entonces ya le empieza a decir, y haz el arca así, y haz así, 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 así. Y puedes pasar. Pero dentro de cada parashá viene mencionado el nombre de Moshe. Y aquí, ¿por qué no? Bueno, se cree que no es mencionado porque Moshe cometió un error. Shemot 32, más adelante. Shemot 32, 31. Después de que hicieron el becerro de oro, que cometieron idolatría, resulta que el Eterno dice, voy a destruir a este pueblo, porque no han entendido que yo soy el único Dios. 31 dice, entonces volvió Moshe a Adonai y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, ha hecho un Dios de oro. ¿Quién está hablando? Moshe está hablando. Dice, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que está escrito. Qué tremendo este pasaje. ¿Lo había leído? Bueno, usted lo leyó ahorita en esta parashá. Pero qué tremendo, si lo leyó, pero ¿qué cree? Usted no entendió. Se estaba refiriendo, bórrame de este libro, se estaba refiriendo a la Torah. De tu libro, dice, de tu libro. De tu libro, sí dice así, ¿no? Ok, del libro que has escrito. ¿El Eterno se está refiriendo a la Torah?
¿Por qué no se está refiriendo a la Torah? Porque le dice del libro que has escrito. Del libro que ha escrito. ¿Y la Torah quién la escribió? Moshe. Entonces no se está refiriendo a ese libro. Ojo, muy importante. ¿A qué libro se está refiriendo? ¿Cuál es el libro que el Eterno va a poner o va a quitar el nombre de las personas? El libro de la vida. Está hablando del Olam Haba, del mundo venidero, de la vida eterna. Entonces, Moshe despreció de alguna manera el regalo de Dios, que es la vida eterna, por la gente. O sea, Moshe ya había entrado a un estado de tanto amor hacia el pueblo, a pesar de que era rebelde, que él dice, no, Señor, si tú quieres destruir a este pueblo, es mejor sálvalos a ellos, aunque yo no esté ahí. Y recordemos que la Biblia siempre nos ha enseñado que es personal, aunque ahí es en conjunto, todo el pueblo, toda la nación, por eso dice que somos un solo pueblo. Pero individualmente, para permanecer en ese pueblo, yo tengo que echarle ganas para estar ahí. Y de alguna manera me tengo que esforzar para estar ahí. Y Moshe lo que está diciendo es no. Algo similar hizo Rab Shaul, el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Cuando él también menciona algo así, que dice, yo quisiera ser anatema, o sea, dice, yo quisiera ser maldito por amor de mis hermanos. O sea, de alguna manera también él se pone en ese lugar. ¿Y eso es correcto? No es correcto. Dice, pero la diferencia de Pablo dice, yo quisiera, pero no dice, yo quiero estar ahí. O sea, es la diferencia que hay aquí. Y Moshe dice, no. Yo prefiero que me borres del libro que tú has escrito a que este pueblo perezca. Y de todas maneras no iba a perecer ese pueblo. ¿Saben por qué no iba a perecer? Porque Dios lo amaba. Era su primogénito, era Israel. Esa prueba también ¿para quién era? Para Moshe. Era para Moshe. Y fue tremendo esto. Bueno, entonces, ¿cómo inicia diciendo tú ordenarás o tú mandarás? Así dice, ¿no? Que hagan. Pero no viene el nombre de Moshe. Y le dice, vas a hacer un aceite puro. ¿Qué simboliza el aceite? Significa unción, significa pureza. Y es relacionado el aceite de oliva con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Eterno quería que todos fueran puros, santos, ministros delante de Él. Significa unción. El Eterno siempre ha querido que seamos ministros para Él. Fíjense, como dice un poquito más atrás, ahí en el 19:6, capítulo 19:6, ya este versículo lo deberíamos de saber, o ya se lo sabe, tal vez. Dice, ustedes serán para mí un reino de Kohanim, de ministros y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. O sea, el Eterno siempre ha querido que su pueblo Israel, que todos seamos ministros para Él, que todos estemos ministrando delante de Él. Pero, ¿qué sucedió? Que el pueblo de Israel rechazó esta situación, lo rechazó. Más adelante, 20:18. Cuando el Eterno se les presenta y oyen los truenos y oyen la potente voz del Eterno, ¿qué hacen? Tienen miedo y se esconden y dicen, no queremos hablar con el Eterno, mejor habla tú. Y tú ya nos das las indicaciones. 20:18 dice, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Fíjense, no querían acercarse a la presencia de Dios. Y así muchas personas en la actualidad no quieren estar en la presencia de Dios. Entonces dijeron, Moshe, habla tú con nosotros y escucharemos.
pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Tenían miedo. Moshe respondió al pueblo, no teman porque Elohim ha venido para ponerlos a prueba. Los estaba probando a ver si le iban a temer o no, dice. Y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moshe se acercaba a la densa nube donde estaba Elohim. Entonces Adonai dijo a Moshe, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. ¿Le dijo a quién? A Moshe. Entonces ya ocuparon a Moshe como intermediario para poder tener una relación entre el Eterno y el pueblo. De alguna manera ellos rechazaron el ser Kohanim, el ser ministros delante de Dios, el hablar directamente con Dios, el relacionarse con Dios, el estar directamente con el Eterno en una relación. Viene Yeshua y cambia esta situación. Obvio lo puede hacer usted, pero en ese momento lo rechazaron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Y lo hacemos ahora a través de Yeshua. Primera carta de Kefa o Pedro 2:9. Muy conocido este pasaje bíblico. Primera carta de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Elohim, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio. Lo mismo que leímos en el capítulo 19 de Shemot. ¿Sí? Hoy ya tenemos esa libertad. En ese tiempo, Dios quería que tuvieran esa libertad, pero ellos no lo quisieron, lo rechazaron, tuvieron temor, no quisieron una relación con el Eterno. ¿Ok? Y eso es en cuanto a la unción. Y algo muy importante, fíjese lo que dice. Dice en la porción que estamos, 27:20. Dice que ordenarás a los israelitas que te traigan, aceite puro de olivas machacadas. Lo que hoy conocemos como aceite virgen, ¿no? Extra virgen, más bien. Extra virgen, ¿no? Lo machacan y prensan el olivo y sale, y la primera extracción, así en frío, ¡pum! Ese es el aceite puro. Ya después lo vuelven a prensar, y como ya va más presionado de alguna manera, ya ahí se tritura un poquito la cáscara, se tritura un poquito, no tengo bien el conocimiento si viene la semilla ahí, no sé. Pero ya al presionar un poquito más, ya no va el puro aceitito puro, ya lleva un poquito más, ya pierde su pureza. Entonces la primera extracción, la primer prensada del aceite, así como sale así bonito, puro, limpio, es como tenían que ponerlo. Hoy le conocemos como extra virgen, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está enseñando aquí? Fíjense quiénes eran los que ministraban, los Kohanim, y quería que nosotros fuéramos los Kohanim. ¿Quiénes eran los que tenían que poner o encender las lámparas todos los días? Los Kohanim. Y si nosotros ahora somos Kohanim y representa la unción, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos de tener esa unción para que diario podamos mostrar que luz. Yeshua dijo, ustedes son la luz del mundo. Y tiene que estar arriba, ¿para qué? Para poder alumbrar toda la habitación. Nosotros tenemos que ser luz para poder alumbrar todo. Dice, para el alumbrado, para que la lámpara arda, ¿cómo dice? ¿Para que arda cómo? ¿Cómo dice? Continuamente. No dice de vez en cuando.
Hoy sí quiero, hoy no quiero, hoy sí tengo fuerzas, hoy no tengo fuerzas. Ay, ya me desanimé. Ay, no, esa hermana me enseñó la lengua. Ay, no, no le quedó bien el pan. Ay, no, no, o sea, no. Es todos todos los días tengo que orar, todos los días tengo que leer la escritura, todos los días tengo que buscar la presencia de Dios, todos los días tengo que mostrar el amor del Padre hacia los demás a través de mis acciones. Que muchos dicen, no es por obras para que nadie se gloríe. Ay, qué barbaridad. Dice, muéstrame tú, tu fe sin obras, yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Porque yo creo en el Eterno que todo me ha dado y yo también tengo ahora para poder compartir, para poder dar, para poder enseñar. De lo que el Eterno nos ha dado, nosotros también tenemos que dar. ¿A quién? ¿Al Eterno? No, Él no necesita nada de nosotros. ¿Se lo debemos de dar a quién? A los demás. Es más, mencionamos anteriormente que cuando nosotros ofrendamos a quién cuando nosotros diezmamos le damos a quién, al que ministra. Cuando nosotros ofrendamos para las cosas del Eterno. Y hasta lo mencionamos, ¿no? No, pues no, pastor o Roe, no tengo para esto, pero voy a ayudar a limpiar el jardín, voy a cambiar este socket que no sirve, voy a cambiar esta lámpara que no sirve, voy a hacer esto. ¿Sí? Eso es para el servicio del templo. Voy a acercar esto que se necesita para el Shabbat. Voy a acercar esto que se necesita para seguir ministrando, para seguir en la obra. Una hermana aquí la otra vez nos trajo unos lapicitos y nos regaló un presente, ¿no? Entonces, así. ¿Qué ocupamos aquí? Ocupamos velas para Shabbat, ocupamos copas, porque créanme que se acaban porque ocupamos de vidrio y seguido se acaban. O sea, en otras palabras, se rompen. Ocupamos el vino, ocupamos otras cosas de las cuales utilizamos para el servicio. Y cuando nosotros aportamos, parece que lo estamos haciendo para las personas, pero en sí, Yeshua, ¿se acuerdan qué es lo que dijo? Cuando ustedes le dan esto a alguien, a mí me lo están haciendo. Y Yeshua representa ¿a quién? Al Eterno, aquí en la tierra. Así como Moshe representaba al Eterno, con el pueblo de Israel y para la humanidad, así también Yeshua. Entonces, si él era el embajador del Eterno, nosotros también somos embajadores del Eterno y tenemos que mostrar esta responsabilidad. Entonces, al Cohen el diezmo o a los ministros el diezmo, en la actualidad también hay que dar, pero también a las personas que tienen necesidad también tenemos que darles. Entonces, tenemos que ser luz para todos. Dice, en la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio, a Aarón y sus hijos mantendrán en orden delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los israelitas. ¿Estatuto qué? Perpetuo. De la mañana. ¿Por qué dice hasta la mañana de la noche? Porque en la noche es cuando hay oscuridad. Y tenía que estar prendida la lámpara. Nosotros tenemos que ser luz en la obscuridad. Muy bien. Bueno, esto es en cuanto a la unción. Usted debe de buscar la presencia de Dios para todo el tiempo tener esta unción. Y usted como ministro debe de estar animado todo el tiempo, debe de tener esta unción y debe de buscarla siempre. Muy bien. Bueno, ahora vamos a tocar otro tema. ¿Por qué Dios enfatiza más? Bueno, no es una pregunta. Dios enfatiza más en escuchar. ¿Recuerdan? Shema nos habla de escuchar. Solamente en Devarim se utiliza la palabra Shema, que tiene que ver con el oír, el escuchar, oigan, escuchen, más de 90 veces. Porque el Eterno no le interesa tanto que usted vea. Por eso la gente dice hasta ver, no creer. Y el pueblo, cuando el Eterno le dio las instrucciones al pueblo, que dijo, haremos y escucharemos, poniendo en primer lugar la obediencia antes de lo que veo, antes de lo que yo voy a escuchar.
voy a obedecer, voy a ponerlo en primer lugar. Pero también yo tengo que escuchar, o sea, ellos lo manejan así. Pero de alguna manera yo tengo que escuchar. Por eso ahora dicen, es que ya pasó la ley. No escuchan y por eso tenemos mucha gente tranza, mucha gente chismosa, mucha gente mentirosa, mucha gente perversa dentro de las mismas congregaciones. Porque no les enseñan Torah. Entonces yo tengo que escuchar Torah y este sistema que tenemos, gracias a nuestros hermanos judíos, de escuchar una porción de la Torah cada 8 días nos ha ayudado y nos ha bendecido a todos, porque ahora tenemos más temor del Eterno, aunque usted no lo quiera creer. Porque a nosotros ahora nos dicen que si cometemos un error para nuestro vecino, nosotros tenemos que restituir, tenemos que pagar. Ahora nosotros debemos de no andar chismeando. Ahora no debemos ahora debemos de tener pesas justas. Y un comerciante que el otro día estaba platicando con él, le dije, las pesas justas no nada más se está refiriendo a balanzas, porque antes no se utilizaba balanzas. Era un cambaseo. ¿Cómo dijimos que era? Trueque. Entonces, yo te daba un pollo y tú me dabas, me tejías un petate, ¿no? O tú me dabas un burro y me tenías que construir la cabaña, porque a lo mejor yo no sabía construir cabañas. Entonces, era un cambio que se hacía. Pero aquí cuando nos dice balancear, es que tenemos que tener un balance en lo justo. Y si tú estás vendiendo ropa, yo le dije a él, ¿qué es lo que te está diciendo? Que tú no debes dar mucho más caro de lo que debes de dar esa prenda. Debes de dar precios justos. No porque diga la Biblia, balanzas justas, quiere decir que nada más se esté refiriendo al arroz, al frijol, a las semillas, o a las frutas, o a las verduras. No, o a lo que se pesa de alguna manera. Si nos está refiriendo a todo, tienes que tener un balance entre tu producto y lo justo. Tú no puedes dar más caro. Y yo ya les mencioné, hay personas dentro que conocen la palabra de Dios que porque ese hermano es el riquillo de la congregación le dan más caro y le cobran hasta más caro un trabajo o le venden algo más caro. ¿Por qué? Pues porque se tiene. Y la Biblia nos enseña a ser justos en todo lo que hacemos. Por eso dice balanzas justas. Tengo que ser justo. ¿Sí? Y cuando nosotros entendemos todo esto de la Torah, empezamos nosotros también a ser justos. Y cuando nosotros empezamos a ser justos, es que tenemos justificación delante del Eterno. A través de Yeshua, porque nosotros ya aceptamos a Yeshua, porque muchos dicen, no, es que tú por la ley quieres ser salvo. No, a través de Yeshua, porque por medio de Yeshua, por su sacrificio, yo me acerco al Padre, como dice, yo soy el camino, yo me acerco al Padre, pero ya estando dentro del camino, yo tengo que ser justo para mantenerme y seguir avanzando, porque no me puedo quedar ahí. Si usted está compitiendo y dan el disparo para que usted salga corriendo y se queda parado, usted téngalo por seguro que nunca va a llegar a la meta. O sea, el primer paso es que Yeshua hizo que usted ya estuviera en esa carrera, ya estuviera en ese camino. Ahora usted tiene que continuar ese camino para poder llegar a la meta. ¿Suena lógico o no suena lógico? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el Eterno nos dice, escucha. Pero aquí en esta porción, fíjense lo que dice el 28:2. El Eterno siempre enfatiza más en escuchar que en ver. Fíjense lo que dice. 2. Harás vestiduras sagradas. ¿Qué quiere decir sagradas? Apartadas. O sea, no cualquiera las iba a utilizar. Era para gente especial. Y de aquí lo dice. Para tu hermano. ¿Con quién está hablando? Con Moshe. Ya sabemos que está refiriendo a Moshe, aunque ya explicamos esto de que no es mencionado en toda esta porción. Y por cierto, no les terminé de decir eso, que no fue mencionado Moshe en toda esta porción. Y van a decir, bueno, pero ¿por qué en una porción anterior? Porque hasta la siguiente parashá es cuando Moshe le dice al Eterno que lo quite del libro de la vida o del libro que él escribió.
Bueno, porque acuérdense que quien escribió la Torá fue Moshe. Y entonces, como un castigo, como una llamada de atención, no es mencionado Moshe en esta porción. No lo hizo después. Suena un poquito así como raro, pero de alguna manera. No lo quita del libro de la vida, pero sí lo quita de una porción de la Torah. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces el 2 dice, harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, pero fíjense lo que dice aquí, para gloria y hermosura. La palabra gloria es la palabra kabod. En la Biblia hebrea dice, harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, para honor y para belleza. La palabra honor o la palabra hebrea kabod, que es honor, honra, gloria, algunas de las definiciones, normalmente se utilizaba para mostrar la gloria, el honor, lo que tiene que ver con el eterno, con Dios mismo. Y esta es la primera vez que está en una relación o que se menciona en relación al hombre, porque le está diciendo para gloria o para honra, para honor y para belleza o hermosura. Tiene que ver con Dios. Y cuando se está refiriendo a belleza, se está refiriendo a algo que externo. Y si el eterno se enfatiza más en que escuches, por qué en este caso se está refiriendo a lo visual, a lo externo. ¿Había analizado esto? ¿Por qué se está refiriendo a lo visual? O sea, tenía que ponerse unas vestiduras y iban a tener hasta oro, ¿no? El Cohen Gadol iba a tener piedras preciosas. Iba a ¿cómo se puede decir? Resaltar mucho más que los Kohanim, pero mucho más todavía que el pueblo. Y el pueblo iba a decir, se ve impresionante este Cohen, este ministro. ¿Por qué el Eterno antes no así? Mencionaba o hablaba de ver. Bueno, porque así es el Eterno. Por eso la Torah va contra la idolatría, ya que de lo hecho por el Creador veían o ven un Dios. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que Dios crea las cosas, pero Dios las crea para que admiremos el poder de Dios, de lo que hace Dios, pero no porque Dios esté ahí. Bueno, obvio, Dios está en todas partes, pero a lo que me refiero no es porque usted vea el mar y diga, ahí está Dios. No, para que usted vea que ese mar así de grande lo hizo Dios, lo hizo el Creador, pero no para que usted lo tome como una idolatría. Por eso le dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni los honrarás. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que lo veas a Él y no que veas lo que Él hizo para una forma de veneración, de adoración o como usted le quiera llamar. Por su palabra es que son hechas las cosas, pero no porque tú veas todo lo que ha hecho, tú lo vas a utilizar para ese propósito. Por eso la iglesia tradicional ellos dicen, no, es que nosotros veneramos, no honramos. ¿Eso qué quiere decir? Que supuestamente están reconociendo supuestamente lo que esas personas hicieron en vida. Pero cuando ellos están poniendo a esas personas, es que ellos, aunque hayan sido santos, entre comillas, porque no lo creo que lo hayan sido, si ellos eran idólatras o practicaban todo este tipo de cosas, obviamente no eran hijos de Dios, no estaban en el orden de Dios. Entonces estas personas fueron ¿qué? Creación de Dios. Pero si usted los pone en un lugar especial, es idolatría. Así es de fácil. Por eso, si usted pone enfrente su carro, su casa, sus hijos, su esposo, su esposa, su trabajo, sus estudios, su celular, su computadora, sus tenis originales, su ropa,
todo lo que usted ponga antes, eso es idolatría, porque eso lo permitió o Dios lo creó, o permitió que fuera creado por el hombre. Pero cuando usted lo pone en primer lugar, o lo pone en un lugar especial en su vida, eso es idolatría. Y usted va en contra de lo que el Eterno enseña en su Torah. ¿Ya entienden? Por eso el Eterno dice, escuchen más que vean. Escuchen más que ver. Pero en este caso, el Eterno manda a que haya un arreglo especial para poder ministrar. Por eso Dios está más allá de las cosas que Él ha hecho. Fíjense lo que dice el Salmo 8. Salmo 8, aquí el salmista dice, oh Adonai, Adonai nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Fíjense, cómo siempre relacionado la kabod, la gloria, relacionado a Dios, que ha desplegado tu gloria, tu honor, tu honra sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho, has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo cuides? Fíjense cómo aquí hace énfasis claramente de la creación de Dios. Pero aquí el salmista no está reconociendo que esas cosas que él hizo sean Dios, sino está reconociendo que Dios las hizo. ¿Y a quiénes está engrandeciendo? A Dios. Y aunque aquí es de una manera simbólica, ¿no? Obra de tus dedos. ¿Dios creó con los dedos? ¿Cómo creó? Con la palabra. El Salmo, bueno, es más, ahí mismo en el Salmo 33, 6. Santo Dios. Salmo 33. (33:6) dice: por la palabra de Adonai fueron hechos los cielos, y todo el ejército por el aliento de su boca. Y así lo dice la escritura, Bereshit 1. Dice, fue el día, la tarde y la mañana, el primer día. ¿Por qué? Porque él lo habló. Entonces él, por su palabra, Yeshua, ¿qué? Era el verbo. Ahora se hizo carne. No quiere decir que era Dios. Quiere decir que el verbo, la palabra de Dios, lo que antes nada más Dios con pronunciar o emitir un sonido, crear estas ondas, creaba. ¿Y ahora qué es lo que sucedió? Que envió a su hijo. Entonces, esa palabra que antes era nada más verbo, que era algo oral, ahora se convirtió en carne, y de todas maneras lo iba a hacer oral, porque cuando Yeshua hacía algo, lo decía, ¿no? O lo hablaba, ¿no? Ordenó al endemoniado, ordenó a los demonios que salieran del cuerpo del endemoniado. ¿Y qué sucedió? Salieron. Pero él ya estaba presente ahí físicamente. Se convirtió en carne. Pero no quiere decir que él era Dios o que él estaba desde el principio. ¿Qué estaba desde el principio? El verbo, la palabra, la acción de hablar. Y del hablar se creaban las cosas, sucedían las cosas, porque el Eterno así lo decía. Entonces en el Salmo 8 vemos que es el reconocimiento de Dios de lo que creó, no en las cosas que él hizo. Yo no voy a reconocer que, ay no, ya hubo un Dios que hizo el mar, hubo un Dios. No, no, no. O que ese mar se hizo solo, o que la luna es como alumbra es un Dios, o el sol, no. Como trae muchos beneficios el sol, es un Dios. No, Dios los hizo, y esos beneficios vienen porque Dios sabía que íbamos a ocupar esas situaciones. La luna nos sirve para alumbrar. El sol nos tiene muchas cosas, como también alumbrar, pero también tiene muchas vitaminas, el obtener los rayos del sol, como la vitamina D,
que es muy bueno para nuestro sistema inmunológico, para nuestra piel. ¿Y qué es lo que hacen las élites? Engañarte y decirte que te vas a enfermar si estás en el sol. Bueno, si te causa mal, si estás mucho tiempo, pero si estás un tiempo moderado, 10, 15, 20 minutos al sol diariamente, vas a tener muchos beneficios para tu organismo. Entonces, Adonai se manifiesta principalmente en las palabras. Cuando el Eterno se le presenta a Moshe en Shemot, en Éxodo 3:4, dice que estaba detrás de la zarza y que él escuchó la voz. ¿Sale? Era entonces a través de ¿qué? De las palabras. ¿No vio al Eterno? ¿Sí lo vio? No lo vio, pero sí lo escuchó. Pero el Eterno, en este caso, sí quería que vieran a los Kohanim. Sí quería que la gente del pueblo, se diera cuenta de los Kohanim. Y así iban a vestir todos, imagínense. Así iban a vestir todo el pueblo de Israel. Hasta que ellos dijeron, no vamos a ser nosotros ministros. Habla tú, porque nosotros tenemos miedo. Nosotros nos quedamos aquí atrásito de la puerta porque habla muy fuerte el Eterno. Pero ellos iban a vestir así, de una manera honrosa. Entonces, primer vez que aparece la palabra kabod, como ya lo mencionamos, en relación al hombre. Había sido nada más usada en relación a Dios. Esto nos quiere decir que Dios también, de Él, nos da a nosotros. Eso representa. Pero también, primero, la kabod, su presencia, os está refiriendo a su gloria, a su honra, lo que tiene que ver con Dios. Pero luego viene la palabra en belleza o hermosura, esplendor, también algunas traducciones. Es la palabra hebrea tiferet. La palabra tiferet. Y ya tiene que ver esto con lo estético. Con lo estético, con belleza. Va de adentro hacia afuera, si así lo queremos ver. De lo espiritual, no a lo carnal, porque no nos vamos a ir a lo carnal, sino a proyectar en lo externo lo que interiormente nosotros tenemos. Si usted ve una persona que llega a la congregación y usted lo ve mugroso, sucio, usted va a pensar que esa persona tiene una condición espiritual buena. No, ¿verdad? ¿Usted qué es lo que va a ver? Va a decir, no, esta persona espiritualmente está mal, porque a lo mejor está metido en las drogas, está metido en el alcohol, porque está en extrema pobreza, por lo que sea. Dijo un pastor, y este era un pastor cristiano y hay que reconocerlo, y sí tiene razón. Usted va a ser en su hogar el reflejo de lo que es usted espiritualmente. Y tiene que ver esto. Si usted llega a una casa donde todo el día hay un desorden, es porque espiritualmente en ese hogar están mal. Claro, tampoco no es una garantía porque hay hogares que son muy limpios y hay gente que es extremadamente limpia y no viven en una condición espiritual bien. Incluyendo a gente que conoce la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que conoce la palabra de Dios y usted llega a sus casas y son un desastre. Son un desastre. Mucha suciedad, mucho. Entonces su condición, esa persona no está bien delante de Dios. Nosotros debemos de ver cómo tenemos que tener esa limpieza, esa pureza. Lo vamos a reflejar también en lo exterior también. Viene desde adentro. Si se dan cuenta, viene primero, dice ahí, honra, y luego dice hermosura. Amén. Es de adentro hacia afuera. Yo tengo que ser una persona pura, limpia, que está bien con el Eterno, para después mostrar a los demás. Cuando usted se presenta delante de Dios, por eso
representa esto que los Kohanim tenían que dar el ejemplo a la congregación, un respeto, una limpieza, una pureza y grandeza cuando ellos estaban vestidos de esta manera. Primero, porque tenían que darle el ejemplo al pueblo, y segundo, porque iban a ministrar al Eterno. O al revés, primero tenían que ministrar para el Eterno y después ejemplo para las demás personas. Cuando usted va a la casa del Eterno, usted tiene que ir presentable, porque usted es un sacerdote, como lo vimos anteriormente. Usted es un ministro, no puede llegar usted con tenis, con un pantalón mugroso, no puede llegar con una playera que tenga un montón de figuras, lo más correcto que se pueda. Porque si usted se está presentando delante del Eterno y va a ministrar, tiene que ser en un orden. Tal vez entre semana tiene usted un estudio, tal vez tiene otra actividad, preséntese limpio. A lo mejor ahí no se va a vestir de gala. Pero en el día que el Eterno estableció para estar con él, que es el Shabbat, tiene que estar limpio. ¿Y de a qué horas a qué horas es? Del viernes en la tarde al sábado en la tarde. Usted debe de venir con ropas presentables para el Eterno. Hay congregaciones cristianas que llegan con minifaldas, llegan bien escotadas, llegan con bermudas, llegan con tenis, llegan con cadenas, llegan bien cholos y se creen que son hijos de Dios. Si son ministros, ¿ustedes creen que son hijos de Dios? Ellos creen que son hijos de Dios. Un hijo de Dios se va a presentar de lo interno hacia lo externo, también lo va a reflejar. Y eso es lo que debemos de aprender, hermanos, a tener más reverencia delante del Eterno. Si Él nos convidó de su gloria, como aquí, que primera vez que se menciona Kabod en relación al hombre, y nos ha dado de ese toque, de su gloria, yo tengo que mostrarlo a los demás. Y también lo voy a reflejar a través de mi presencia física. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición esta enseñanza, que le haya traído edificación y bendición. Vamos a dar gracias al Eterno. Padre, en esta hora te damos honra y honor, Padre. Gracias porque tú nos enseñas, Padre, algo muy importante, Señor, que muchas veces no lo tomamos en cuenta, Padre. Y, Señor, tú nos has estado capacitando, nos has estado enseñando tantas cosas, Padre, para estar delante de tu presencia y hacer las cosas correctas, porque tú todo lo has establecido para agradarte a ti, todo lo has establecido para honrarte a ti, para darte la honra a ti, para darte la exaltación a ti, Padre. Y así como tú ordenaste que se hiciera, Señor, el Mishkan y las vestiduras, Señor, para los ministros, Señor, y que sea para darte la honra a ti, Padre, así seamos nosotros en nuestro día a día, hacer las cosas cada día mejor para honrarte a ti. Abre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y ayúdanos a ser esforzados y valientes para salir adelante en todos los mandamientos, Señor, que tú nos enseñas y ponerlos por obra para agradarte a ti. Toca las vidas de mis hermanos que están aquí, toca las vidas de aquellos que escuchan este estudio y que sea para bendición y para edificación. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, que tenga una bendecida tarde, el resto de este Shabbat, y también tenga una Shabbatot, una bendecida semana. Bendiciones a todos.